Y si la ven en modo la miran en modo presentación, Sí, ¿se ve? está en modo presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lili, mucho gusto. Mucho Bien, gusto. Bienvenido. gracias, gracias. Bien, como les comentaba, eh, es un placer compartir este conocimiento con ustedes. Algo que no dice mi perfil ahí es que los últimos 6 años de mi carrera profesional, hasta el 2024, estuve trabajando directamente con el tema Avaflex en Honduras, impulsándolo a través del Instituto de Conservación Forestal y también a través de la Secretaría Técnica del Avaflex en Honduras. Actualmente estoy trabajando con un reglamento también europeo vinculado a deforestación y degradación forestal, pero eso pues será parte de otro proceso de aprendizaje. Por ahora nos vamos a enfocar más en el tema ABA. Para el desarrollo de esta presentación, a mí me gustaría pues navegar en estos 5 ítems de contenido. Primero hablarles un poco sobre la deforestación a nivel mundial. Comprendo que la mayoría de ustedes están estudiando o son profesionales vinculados al área forestal, entonces es importante que conozcan el génesis de por qué los Java. Luego, en el punto número 2, que realmente es esa respuesta de la Unión Europea preocupada por el comportamiento del tema de la deforestación en el mundo, proponen unas licencias, un licenciamiento FLEC, ya vamos a hablar de ello, y bajo lo cual se establecían acuerdos voluntarios de asociación con países a nivel mundial. Luego, algo muy interesante es qué pasó con el ABA en Honduras y cuál fue el enfoque que realmente se le está dando a esta herramienta o a esta política que ha establecido la Unión Europea. Y quiero detenerme un poco en el punto 4, muy por encima, pero mencionarles que la Unión Europea no se detuvo con los Java, sino que a partir del 2023 ha establecido un nuevo reglamento conocido como el EUDR, está en inglés, pero es un reglamento de deforestación y degradación forestal, como una respuesta complementaria para frenar la deforestación a nivel mundial. Y finalmente, pues algunas conclusiones que dan paso también a que ustedes puedan generar algún criterio o si tienen alguna pregunta. El primer punto, entonces, la deforestación a nivel mundial. Bueno, según datos de FAO, para los que no saben, y también me imagino que algunos de ustedes incluso los estudian y los analizan, FAO cada 5 años desarrolla un análisis o un asesoramiento del comportamiento de los bosques en el mundo. Es así que la última versión, y entiendo que ya está calientita, esa lo lamento porque no la presento acá, ya está la del 2025, el FRA de FAO, donde nos dice la cantidad de bosque que tenemos a nivel mundial y las pérdidas de cobertura de bosque que han habido en el mundo. No obstante, yo todavía utilicé el FRA que FAO pues sacó en el 2020 y es bajo el cual se han estado tomando muchas de estas decisiones, incluso lo del reglamento de deforestación que les mencioné. Y en este podemos ver que pues a nivel mundial hay más de 4.000 millones de hectáreas de bosque. Algo alarmante es que cada año, según los últimos 5 años, del 2015 al 2020, el mundo ha perdido alrededor de 5 millones de hectáreas de bosque por año. Si eso lo traducimos a una dimensión, Honduras anda alrededor de 6 millones de hectáreas de bosque. Quiere decir que estamos perdiendo prácticamente lo que corresponde a un territorio hondureño de bosque a nivel del mundo cada año. Entonces, estas son cifras alarmantes y obviamente los bosques tropicales, los bosques templados y subtropicales son los que más se ven amenazados, dado que son los sitios donde se pueden realizar mayor las actividades agropecuarias, que son algunos de los causantes de deforestación. Yo por aquí les estoy dejando a ustedes algún enlace a el FRA del 2020, ya creo que ya pueden encontrar el 2025. Ayer me di cuenta de que FAO ya lo había pues sacado. Y también por ahí hay un enlace a un video en YouTube que les puede demostrar cómo la FAO desarrolla esta investigación tan interesante a nivel mundial y que hace de manera quinquenal.
Pero una cosa es la deforestación, la cantidad de bosque que tenemos en el mundo, y las otras es qué está pasando con esas causas directas e indirectas de la deforestación. Aquí otro dato interesante, y esto ya no es FAO, sino que es WWF, en el 2021 nos dice que las principales causas directas de la deforestación a nivel del mundo están vinculadas a actividades extractivistas. Ahí entra la tala ilegal, entra el consumo de leña. Ustedes saben que en Honduras más del 80% de los hogares todavía consumen leña, porque tenemos una cantidad considerable a nivel rural de viviendas que carecen de energía eléctrica, o aunque tengan energía eléctrica, pues la costumbre, la idiosincrasia es seguir utilizando leña. Pero no solamente son las actividades extractivistas, sino también el consumo para actividades de agricultura que están fomentando la deforestación en el mundo. Entonces ahí también hay un enlace. Ustedes van a poder encontrar estas causas directas, y por el otro lado, que es muy interesante porque a veces nos preguntamos de dónde vienen las políticas, de dónde vienen las convenciones, por qué a nivel mundial se están tomando decisiones en temas de bosques tropicales, en temas de bosques templados, etcétera. Bueno, a raíz de todos estos estudios y estos documentos, hay paneles intergubernamentales a nivel mundial que son parte, por ejemplo, de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que buscan darle diferentes enfoques a la respuesta que se debe de dar en los países para frenar la deforestación. Un enfoque puede ser, para poner algunos ejemplos de lo que aparece en esas láminas, un enfoque vinculado a la conservación, otro a las cadenas de suministro sostenibles, porque ese es el tema. Tenemos cadenas de suministros de productos que no están libres de deforestación y que se están consumiendo probablemente ahora mismo en su hogar. Por ejemplo, el café, por ejemplo, el cacao, el chocolate, por ejemplo, el aceite que usted tiene en su mesa. ¿Cómo garantizamos a nivel mundial que esos productos no han causado deforestación? O si causaron deforestación en el pasado, ¿cuáles fueron las actividades o medidas de mitigación que se desarrollaron para compensar el daño? Entonces, de igual manera, todos los productos derivados de la madera, si usted tiene muebles de madera, si tiene camas de madera, si su techo está vinculado o puertas de su hogar con derivados de la madera, o la propia madera en sí, pues déjeme decirle que es bien interesante porque ahora se están tomando medidas como estas para identificar origen de los productos relacionados y su relación con la deforestación. Eso es más estricto ahora, pero es una conversación que se tiene desde hace mucho tiempo. Entonces, sí me gustaba detenerme en esta slide, principalmente por el tema de que la tala ilegal, en este caso, que da origen a los HABA, eh, pues es una causa directa relacionada con la deforestación. Pero WWF habla a nivel del mundo ahora que está pasando en Honduras. Y aunque este dato de 1990 al 2010 parece viejo, pero me llama la atención el hecho de que en 20 años Honduras consumió 3 millones de hectáreas de bosque. Si ustedes ven la imagen del geoportal donde aparece Biosfera Río Plata, no el mapa de Honduras, que aparece parcialmente, todas esas manchas oscuras que ustedes ven ahí están en el geoportal del Instituto de Conservación Forestal, y son las alertas de deforestación que ha detectado la herramienta Global Forest Watch desde eh, 2021 a la fecha. Es decir, ni siquiera son de 10 años. La cantidad de alertas de deforestación que se han encontrado en el país y que están amenazando, si ustedes se fijan en los colores verdes más oscuros, esa tala ilegal está amenazando nuestras áreas protegidas, ya sea en la zona costera, sea a nivel central del país o en nuestro principal pulmón, la biosfera de Río Plata. Y ahí, cuatro de las actividades que están más vinculadas al tema de la deforestación en Honduras, y por eso puse también la imagen del ganado, porque la ganadería, ya sea que se produzca de manera legal o vinculada a una actividad ilícita, pues obviamente está ejerciendo una presión directa sobre los bosques, y no solo sobre los bosques, sino sobre todo un ecosistema y biodiversidad que existe alrededor de estas áreas. Entonces Honduras está teniendo presiones enormes
de deforestación, y no lo digo yo, lo dicen las plataformas, lo dicen los sistemas, y por eso pongo la evidencia del geoportal. A raíz de todo eso, bueno, Honduras ha venido con políticas ahora mismo, por eso puse la bandera también de la Unión Europea ahora mismo. No solo la Unión Europea, sino muchos países donantes, cooperantes en el mundo están apoyando a países como Honduras en su lucha contra este tipo de flagelos y han pues establecido algún tipo de políticas haciendo un barrido general y no totalmente incluyente, porque hay muchos, hay programas, hay planes que no están nombrados acá. Pero desde 1994 Honduras ha iniciado procesos fuertes para desarrollar eh, acciones vinculadas al manejo forestal. Si ustedes están en esta carrera, pues han escuchado hablar del sistema social forestal. La Unión Europea apoyó fuertemente a finales del 2000 y después lo apoyó en la segunda década, perdón, a finales de los 90 y también en la segunda década ya del año 2000, entre el 2010 y el 2020, ha apoyado con recursos para fomentar lo que es la forestería comunitaria aquí en Honduras. Pero el sistema social forestal no es algo de finales de los 90 ni de principios de los 2000, sino que es ya una política que tiene más de 50 años de estar establecida aquí en el país, va vinculada a actividades de modernización del sector forestal y el sector agropecuario. 2007, donde nace el Instituto de Conservación Forestal derivado de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Y un punto bien interesante en el 2010. En el 2010 surgen la Estrategia Nacional contra la Tala Ilegal. Y es a raíz de esa estrategia y del interés de la empresa privada que se inician entre el 2010 y el 2013 las conversaciones iniciales aquí en Honduras o las comunicaciones iniciales entre Honduras y la Unión Europea para establecer un ABA, pensando en reducir deforestación, pensando en incrementar la venta de productos derivados de la madera con Europa. 2013 se inician las negociaciones, hubieron prácticamente una década entre negociaciones, rúbricas, para construir un ABA aquí en el país y también alinearlo con políticas internacionales como el Acuerdo de París, hasta llegar a su firma y ratificación. La ratificación es del 2022, pero la firma del ABA en el 2021. Aquí la evidencia en medio de la pandemia, nuestro embajador Ochoa, representante de Honduras allá en Bruselas, en Bélgica, firmó el acuerdo voluntario de asociación ese año y también pues estaba Julita, el apellido de ella es un poquito complicado, y el representante de Relaciones Comerciales también de la Unión Europea, Relaciones Exteriores, que firmó este documento. Esto solo como para dar un poquito de evidencia que todas las acciones surgen primero de las decisiones políticas que se están tomando al más alto nivel. Después de hacer todo ese recorrido de la problemática, la deforestación, las causas en Honduras y bueno, toda la línea de la toma de decisiones a nivel de políticas públicas que ha tenido Honduras, entonces ya podemos hablar de los ABA. Eh, no hace falta más decir, pero es importante que ustedes lo vean. El ABA fue una respuesta inicial de la Unión Europea para combatir el flagelo de la deforestación. Y surge desde el 2005 cuando se aprueba ese reglamento que aparece en letras negritas, el 2173 del 2005, donde se empieza a hablar de el tema FLEC. Y FLEC, ahí en inglés, lo que significa, da su traducción en el español, es la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio en el sector forestal. Entonces, la licencia FLEC, y como lo mencionaba este reglamento del 2005, habla de los acuerdos voluntarios de asociación, que si bien es cierto, son voluntarios, cada país decide si quiere tener un acuerdo con la Unión Europea para comercializar madera legal, se vuelven estricta y legalmente vinculantes una vez que han sido negociados, que se han firmado y que se han ratificado, porque la ratificación de estos documentos pasa por el Congreso Nacional y por el Parlamento Europeo. Es decir, si el ABA ya se firmó y ratificó ya para el 2022 en Honduras,
quiere decir que es ley. Algo muy interesante es que en este tipo de reglamentos se empiezan a contextualizar algunos temas y ya se habla de madera legal. Es para que ustedes vayan comprendiendo cuál es el espíritu del ABA. Se busca que todo producto que va a ingresar al mercado europeo lleve la aplicación de la legalidad desde su origen, aprovechamiento, transporte, aserrío, procesamiento y su comercialización para que sea esta, ya sea a lo interno, porque hay negociaciones de licencias a lo interno de los países, pero también con la Unión Europea, lo que se llama licencias FLEC. Entonces, todo esto surge ahí. Este reglamento que se aprueba en el 2005 se empieza a diseñar en el 2003, fueron 2 años ahí de construcción, de lobby político a nivel de Europa, pero en el 2005 arrancan y como ustedes ven en el 2010 con la ENTI en Honduras, se empieza a hablar de los ABA aquí en el país. Entonces, esta es la respuesta inicial a ese flagelo. ¿Qué está pasando con los ABA en el mundo? Miren, no crean que fueron del todo bien recibidos porque al final del día era un acuerdo voluntario. Y si bien es cierto, se vuelven legalmente vinculantes, pero al ser voluntarios, los países terceros, que no son parte de la Unión Europea, deben de manifestar que están de acuerdo en firmar un ABA con la Unión Europea. Honduras está en la fase de implementación, después del 18 de junio del 2021 que se ratificó, pero a finales de diciembre, en diciembre del 2021 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta y se tuvo la primera reunión oficial ya con un documento ratificado hasta el año 2022. Por eso en Honduras, desde el año 2022, oficialmente se está en la fase de implementación de los HAB. Aquí me detengo un poquito más también porque eh, actualmente he escuchado, esto no es oficial, pero que países como Ghana están interesados en este año emitir licencia FLEC, quiere decir que ellos pasarían al punto 4, donde actualmente solo está Indonesia emitiendo licencia FLEC actualmente, pero también hay países aquí, perdón, porque no recuerdo bien si es Camerún, pero sí sé que es un país de Europa, de África, perdón, que que más bien está como desanimado con los Java. Es decir, así como tenemos algunos que están impulsados en seguir este proceso de emisión de licencias, hay otros que están como retrocediendo en sus negociaciones. Bueno, Honduras está por ahí hoy por hoy, 2025. Casualmente, hoy hubo una reunión aquí en Honduras con representantes de la Unión Europea y de los actores de gobierno del Instituto de Conservación Forestal, tomando decisiones alrededor de este tema. Y entonces, ¿qué es un ABA? Miren, el ABA es un acuerdo comercial con Europa. Tiene base legal en ese documento del 2005 que les mencioné, pero también en un reglamento para comercialización de madera que surge en el 2010 y se llama EUPR, de la Unión Europea, Regulaciones para la Madera, Timber Regulation. Entonces, tiene su corazón en el sistema para asegurar la legalidad. Y el objetivo, pues, es garantizar que todo lo que entra a Europa cumple con las leyes y evita la deforestación. En Honduras, desde el 2022, pues, estamos en ese proceso de implementación del ABA, afinando los instrumentos para aplicar las licencias FLEC. Esto es como un barrido rápido de lo que realmente son los ABA. ¿Y por qué 10 años? ¿Por qué tanto tiempo entre el interés de negociarlo y su aplicabilidad? Bueno, porque esos 10 instrumentos que ustedes ven ahí son anexos del documento ABA y se tuvieron que construir de manera participativa en Honduras, donde participó el gobierno, el sector privado, sociedad civil, la academia, los pueblos indígenas, etcétera. Que de eso pues ya les voy a hablar un poquito más adelante. Pero dentro de todos estos anexos, a lo mejor resaltar el número 2, se definió legalidad para Honduras en el tema de comercialización de madera y resaltarles también el número 5, que es el corazón del ABA y que todavía no existe ese corazón en Honduras, el sistema para asegurar la legalidad. Ya está escrito, es un anexo, pero requiere de un esfuerzo titánico. Ya les voy a mostrar una slide sin detenerme a leerla toda, pero que busca cuál es el espíritu de un sistema para asegurar la legalidad. En Honduras, mientras no exista el SAL,
y para que todo, más de aquí en adelante yo le voy a mencionar sal, mientras no exista el sal, el punto 4 no se puede desarrollar, no se pueden emitir licencias FLEC. Entonces, el punto 8 también, no está de más mencionarlo porque a pesar de todas las negociaciones que habían tenido en las primeras 4 rondas, etcétera, hubieron 6 rondas de negociaciones en el país, no en el país, entre Honduras y la Unión Europea, porque algunas fueron allá en Europa, pero las medidas complementarias tocaban algunos temas ya sensibles de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, las consultas, etcétera, que también se deben de aplicar si Honduras está interesado realmente en emitir licencia FLEC. Entonces los ABA, que eran un documento más enfocado en el tema comercial, y que su fortaleza a nivel de Europa era pensada en el comercio, en Honduras prácticamente se expresó de 2 maneras. Uno, claro, incrementar las exportaciones, ¿no? Y por eso pongo allá el montón de pallets ahí con esa fotito. Claro, queremos vender más productos de madera a Europa. Honduras produce una cantidad considerable de pallets principalmente, pero también otros productos de madera de color, aunque en menor escala. Pero resulta que Honduras solo está exportando, creo que a estas alturas no es ni el 2% de lo que produce de madera Honduras, lo exporta a Europa. Entonces el ABA pasó de ser en Honduras un interés comercial y se empezó a consolidar como un interés para fortalecer la gobernanza. ¿Por qué? Porque reunía en la mesa actores y porque también había pues, apoyo presupuestario para impulsar algunas acciones en el sector. Entonces, este es un recorrido muy rápido de lava, pero ahora hay que vincularlo con la gobernanza forestal. Y la gran pregunta, ¿por qué Honduras? Honduras es el único país de América Latina que negoció y que ahora ratificó un ABA con la Unión Europea. El otro país más cercano que tenemos es Guyana, pero Guyana ni siquiera es de América Latina, está en América, pero no es un país latino. Entonces, Honduras prácticamente se convierte en el único país de América Latina interesado en este proceso de la. Pero como ya les mencioné, no se enfocó en un tema comercial, entonces ahora hablar un poco por qué Honduras se interesó. Bueno, inicialmente se interesó por estas 5 áreas que ustedes ven aquí. Yo me recuerdo a algunos representantes de la Asociación de Madereros de Honduras del Amado decir, bueno, queremos impulsar el mercado europeo. Genial, porque solo exportamos el 1%, el 2% a Europa. Queremos incrementar eso. Genial. Pero cuando la Unión Europea les dice, bueno, tu madera está interesante, mandame unos 50 contenedores, ahí la primer gran traba. Donde Honduras llena de la noche a la mañana 50 contenedores, por ejemplo, de caoba, de cedro, de teca, porque son las maderas que le interesan al mercado europeo, no el pino. Entonces, ese tema de acceso a mercados se empezó a ver como en segundo plano, pero se siguió hablando de gobernanza. Dentro del marco de gobernanza se incluyeron actores de sociedad civil, actores de la academia, de los pueblos indígenas. Entonces, el ABA también podía hablar de derechos humanos, obviamente de conservación, y tal vez no de pobreza, sino de cómo fomentar la riqueza alrededor del tema forestal aquí en el país. Somos un país de vocación forestal, ustedes lo han escuchado esto desde la escuela. Sin embargo, la gente sigue cultivando maíz y frijoles como medios de subsistencia. Entonces, nunca hemos visto directamente en el bosque una oportunidad de reducción de la pobreza y de generación de ingresos, a pesar que sí existen, ¿no? Sí existen enormes oportunidades. Ustedes que están en el área forestal saben de lo que estoy hablando. Bien, y en ese tema de gobernanza, entonces se han involucrado diferentes grupos de interés aquí a nivel nacional, pero también a nivel local comunitario. Y es ahí que ha participado representación del gobierno, del sector privado a todo nivel, de toda la cadena de suministros, de la sociedad civil, y aquí me atrevería a decir que están incluidas la academia, las ONGs y también los pueblos indígenas representados a través de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras y sus diferentes representatividades misquitas, porque dentro de las rondas de negociaciones y también ya en esta fase de toma de decisiones, como les mencioné que hoy hubo una reunión,
participan, bueno, yo no estuve hoy, pero me imagino que participaron, así como siempre lo han hecho, representantes de los pueblos originarios, también de los afrodescendientes o afrohondureños, y también actores relacionados a los otros que se mencionan aquí, que están vinculados a la sociedad civil como veedores de este proceso, al sector privado como el generador de riqueza, el que promueve la industria, y el gobierno que está relacionado con toda la aplicabilidad de las leyes y la gobernanza a través de las políticas públicas. Entonces, el ABA en Honduras se ha sostenido en este espacio, a pesar que cambian los gobiernos, muchos actores del sector privado, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas se mantienen, y es por eso que el ABA ha sobrevivido a cambios de autoridades desde el 2010 y hasta la fecha, porque uno de nuestros grandes temores con el último cambio de gobierno es que el gobierno dijera, de la presidenta Xiomara hubiera dicho, no, no nos interesa seguir con ABA, pero afortunadamente y para beneficio de la gobernanza forestal en Honduras, ella también impulsó ese proceso y por eso es que inició en septiembre del 2022 con la implementación. ¿Cómo inició esa implementación? El mismo ABA lo menciona que a través del Comité Conjunto de Aplicación, es uno de los anexos del ABA, se establece con la representatividad en nombre de Honduras, no del ICF, en nombre de Honduras por el director ejecutivo del ICF y en nombre de la Unión Europea por el embajador de la Unión. Es decir, las máximas autoridades de estas instancias se convierten en los negociadores del proceso ABA en Honduras y ahora no negociadores, sino que implementadores a nivel político del proceso. Ellos son acompañados de un comité técnico que para el caso del CCA, cada uno de los representantes del comité técnico nombra un enlace para que pueda participar de las reuniones del CCA, que es el Comité Conjunto de Aplicación. Así, el gobierno, pues obviamente está representado por el ICF, como les mencioné, el sector privado nombra un enlace, los pueblos indígenas nombran un enlace y la sociedad civil nombra un enlace. Pero el ABA no solamente son reuniones del Comité Conjunto de Aplicación, sino que el Comité Técnico, con o sin participación de la Unión Europea, se puede reunir y puede tomar decisiones alrededor del ABA. Más abajo, a nivel de gobierno, y lo menciona uno de los anexos del ABA también, está el Secretariado Interinstitucional de Implementación del ABA, el CIABA, donde están todas estas instituciones de gobierno relacionadas con la aplicación de las leyes. Y no solamente las del Ejecutivo, sino también las instituciones que están vinculadas al Poder Judicial, porque obviamente pues hay temas legales que cuando se incumplen las leyes tiene que actuar otro de los poderes del Estado. Todo esto se basa en el corazón del ABA, como les mencioné, el sistema para asegurar la legalidad, y al lado está en la instancia donde yo estuve trabajando hasta mayo del año pasado, que es la Secretaría Técnica del ABA. La Secretaría Técnica del ABA es un ente técnico que da respuesta a la demanda de todos los actores que están vinculados, ya sea en el CCA, sea en el Comité Técnico o sea en la CIABA. Es decir, la Secretaría Técnica del ABA, la CETABA, lo que busca es implementar todas o concretar todas las decisiones que se tomen a nivel político y a nivel técnico entre los diferentes actores. Y otra de sus funciones es gestionar, canalizar e implementar recursos vinculados a la aplicación de la ABA aquí en el país. Entonces, a través de este mecanismo de gobernanza se han tomado las decisiones en Honduras y el SAL, porque me parece interesante que ustedes lo conozcan, no pueden irse de esta ponencia sin conocer del SAL, básicamente lleva dentro de los anexos del ABA su definición, que es el SAL, cómo se desarrolla, tal vez no cómo, cuál es el espíritu del control. Hace falta definir el cómo. Por eso es que todavía no podemos emitir licencia FLEC, pero define o orienta los mecanismos de control, de verificación, porque son diferentes. Controlamos aquí a nivel interno, pero verifica la Unión Europea. La emisión de licencias FLEC, pero también otro tipo de licencias como H legal, cuando son exportaciones que no necesariamente van al mercado europeo, y hay otro tipo de licencias, no recuerdo el nombre ahorita, para los productos que se comercialicen a nivel de Honduras, y las auditorías independientes. ¿Por quién? Por sociedad civil,
por actores de la academia, etcétera, que estén interesados en hacer auditorías al proceso agua. Esta lámina, que es la que yo les dije que no me iba a detener ni a leer todo, pero es el primer esfuerzo que hizo una ONG que se llama Monitoreo Forestal Independiente. Le voy a dar los créditos a ellos, porque me robé esta diapositiva de una presentación de ellos. Es más o menos lo que se espera del SAL, donde estén identificados según los actores, ya sea ICF, SAR, Secretaría de Agricultura, o por otro lado Ministerio Público, PGR, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, etcétera, y también el sector privado, pequeños propietarios de bosque, etcétera, cuáles deberían de ser los roles o las actividades que estas instancias deberían de estar desarrollando para lograr implementar un ABA, cómo se hace la verificación de la legalidad, cómo se hacen los tratamientos de incumplimiento, porque bueno, si hay incumplimientos deben de haber medidas correctivas, y luego cuál es el verdadero rol de la participación ciudadana dentro de este proceso, porque no puede ser solo como alguien ahí que diga que, yo estoy participando del ABA, pero no, realmente cuál es tu función, cada cuánto puedes hacer contralorías o veedurías sociales, quién te debe de proveer la información, en qué formato. Entonces, para todas estas preguntas o comentarios que yo acabo de hacer, deben de existir manuales de procedimientos que permitan, ya sea de manera física, de manera digital, tecnológica, sistemas, códigos QR, aplicaciones, lo que sea, establecer mecanismos de comunicación interinstitucional, plataformas de comunicación para que realmente el SAL funcione aquí en el país. Actualmente hay un proyecto con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo impulsando precisamente el diseño y implementación del SAL aquí en Honduras. Bueno, ya solo me quedan 5 minutos, así que avanzo. Rápidamente, para reforzar este tema, dos estudios que se han hecho, hay más, pero dos estudios que se han hecho del tema de gobernanza forestal alrededor del agua. Uno de ellos lo hizo CIFOR ADE como parte de algo más global en el 2022 y su servidor como parte de mi tesis de maestría el año pasado. Yo realicé también solo ya para Honduras un estudio sobre la gobernanza forestal y cómo el lava está ejerciendo una influencia para este sector. Lo de CIFOR-ADE empezó en 2019 con países africanos, pero ya en el 2021 ahí aparece la banderita de Guyana y ya aparece la bandera de Honduras. Y estos países fueron parte de un estudio donde CIFOR y ADE levantaron evidencias de cuáles eran realmente los impactos del lava en términos de gobernanza forestal. Rápidamente, eh, este diagrama les muestra a ustedes, en la parte de arriba podrán ver los colores, no sé si los pueden identificar muy bien, pero en resumen, el lava ha contribuido de manera significativa, según el CIFORADE, a impulsar procesos e indicadores de la gobernanza forestal, que son los que ustedes pueden ver en color azul, que sin el apoyo de lava, pues, o como estaban antes de lava, se puede ver que no tenían o sus avances no eran tan considerables como lo que ha sucedido después del establecimiento de estos procesos. Recuerden que esta fue un estudio, esta presentación ya la tiene el doctor, se la puede compartir con mucho gusto. Ustedes van a poderlo ver a más detalle y también hay un enlace donde pueden ir al estudio completo. Y en el caso de su servidor, todos estos temas de negociación de lava, los anexos de lava, que son parte de las rondas de negociaciones, lo vinculé mucho a algunos factores de gobernanza, que los menciona FAO, los menciona Gómez y también otros autores, el mismo ABA. ¿Cuáles son todos esos aspectos que se deben de considerar para identificar si el ABA Flex en Honduras realmente ha incidido de manera positiva, de manera negativa o neutral en la gobernanza forestal? Y al final del día hay una incidencia positiva débil, así lo dijo el estudio. Hay una incidencia positiva débil sobre aspectos de gobernanza que se han mejorado con la implementación del ABA. Eso pasa para otra clase. ¿Cuáles son todos esos factores que no hacen que el ABA realmente sea un verdadero impulsor de la gobernanza forestal?
Sin embargo, es de resaltar que el ABA ha impulsado de manera positiva, aunque sea débil, la gobernanza forestal aquí en el país. Y pasa, solo voy a decir esto, por la amplia participación que se ha dado multiactor, donde no solo el gobierno está tomando decisiones. El último punto, doctor, le voy a robar creo que unos 2, 3 minutitos más de lo previsto, pero aquí el último punto, sí quiero decirles que la Unión Europea no solo se quedó con el tema ABA, en el 2023 aprobó un nuevo reglamento cuyo objetivo es reducir la contribución que la Unión Europea hace a la deforestación y degradación forestal y por ende reducir también emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de biodiversidad. ¿Por qué reducir? Porque es que la Unión Europea consume todos estos productos y miren que casualmente ahí vuelve a aparecer la madera. Ganadería, caucho, aceite de palma. Honduras exporta el 56% de su café a Europa. Honduras exporta de todo su cacao fino orgánico como el 90% a Europa. Y Honduras exporta, a la última cifra que yo recuerdo, andaba más o menos un 45% de su aceite de palma a Europa. O sea, tenemos 3 de esos 7 productos que sí afectan de manera significativa y que Europa, con este reglamento, me voy a regresar acá, el que está nombrado arriba, con ese reglamento no va a permitir que entre a Europa producto que causó deforestación después del 31 de diciembre del 2020. Y tampoco va a permitir que entre a Europa, aunque ese producto no haya causado deforestación, productos que estén incumpliendo la legislación de los países de producción. Entonces se está haciendo actualmente todo un esfuerzo enorme aquí en el país para que el café, el cacao y la palma de aceite, pues, bueno, sus derivados, ¿va? Lo del aceite, pueda cumplir con las exigencias de este reglamento. Yo no voy a profundizar en este tema porque el doctor me dijo enfóquese en el ABA, pero les dejo ahí la espinita, es el reglamento del UE 2023-1115. Si ustedes escriben eso en el navegador, les puede llevar y si no, ahí mismo hay un enlace abajo al reglamento como tal, donde ustedes pueden investigar lo que está pasando actualmente con el ABA. Y cierro con estas conclusiones, 4 conclusiones de lo que les acabo de presentar. Bueno, el ABA sí tiene criterios aplicables a políticas y mecanismos para protección y manejo de las áreas, obviamente porque pasó por todo el proceso de negociación y porque fue un proceso multiactor, que es de lo que habla la segunda conclusión, que todas las rondas de negociaciones fue altamente participativa y es ahí donde se sentaron las bases para fomentar la gobernanza forestal en Honduras. No hay otra mesa de diálogo como el ABA que incluya esa cantidad de actores para el sector forestal. Tercero, el ABA contribuye pues de manera significativa, según los estudios que ustedes pudieron ver, a fortalecer algunos aspectos de gobernanza y finalmente los actores creen que mientras no se emitan licencias FLEC, realmente no va a haber aquí en Honduras una verdadera aplicación del ABA y por lo tanto ahora con este nuevo reglamento de deforestación para estos 7 productos, se requiere copiar algunas de las acciones del ABA y formar mesas que ya se están formando, por cierto, les comento, de participación multiactor, pero a nivel de los terceros países. Es decir, no es la Unión Europea, si ellos quieren que esta ley se cumpla, estos terceros países deberán de conformar mesas multiactor para que se tomen decisiones y poder asegurar la comercialización de estos otros productos a Europa. Doctor, yo me quedo por ahí dejando espacios para preguntas. Sé que hablar de este tema en 40 minutos es complejo, pero con mucho gusto pues podemos atender si hay algunas dudas o más adelante. Por eso dejo mis contactos ahí para que ustedes también puedan escribir si gustan o un WhatsApp, llamar si quieren que tengamos o profundizar en alguno de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolan, por su participación. Vamos a abrir los micrófonos para que si alguno de ustedes tiene alguna consulta sobre el tema que acaba de exponer Dolan, es el momento oportuno. Entonces, abrimos micrófonos. ¿Alguien tiene alguna consulta o algún comentario sobre la ponencia de Dolan?
Hola. Hola, Buenas noches, soy Lili. Un gusto de saludarlo. Bueno, saludarlos a todos los chicos, no sé, están ahí un poco callados. Bueno, excelente presentación, felicitarlos. Sé que todavía estábamos ahí finalizando la coordinación cuando se acercó, ¿verdad?, para hablar también con la academia de este tema. Bien interesante, por cierto, yo he conocido un poco también porque en el Consejo Hondureño para la Certificación Forestal Voluntaria se estuvo trabajando con este tema, ¿verdad? Y es bien complejo algunos aspectos de, sobre todo del sal. Usted hizo bastante énfasis en el tema de que el interés es la madera de color, ¿verdad? Ya está como un poco claro eso, no tanto el tema de pino. Y usted también estuvo trabajando en ICF y una de las cosas que ha pasado con planes de manejo en las áreas de bosque latifoliado es que están como detenidas, o sea, tenemos esos contratos ahí de manejo forestal que tienen firmados por 40 años, pero los planes de manejo están vencidos o no se está aprovechando. Puede ser que tal vez los de la biosfera de Río Plátano, porque ellos pues sí tienen madera de color, puede ser que algunos de ellos estén eh, vigentes. No sé a nivel institucional, en el tiempo que usted estuvo ahí, qué mecanismos habían para cumplir con esos pedidos, ¿verdad? Porque una de las cosas que hay, una de las principales debilidades del manejo forestal es el tema de la comercialización de los productos, ¿verdad? Yo he estado en diferentes proyectos en los cuales, por ejemplo, el PDVL tuvo un encargado de comercialización, Socodevi también tenía su encargado de comercialización, pero cuando, digamos, hay un pedido de 5 contenedores, no tenemos la capacidad para suplir ese contenedor y no sé qué estrategias se visualizaron a nivel institucional, ¿verdad? Y para cumplir con este mecanismo o este acuerdo también, si usted puede compartirnos algo ahí, disculpe que me extendí un poco. No, no, no. Y fíjese que es bien interesante, Lili, un placer verla, saludarla. Gracias, Mire igual. que, ¿qué pasa en Honduras con la madera ilegal, con la tala ilegal? Pero fuera del gorgojo, de los incendios, fuera de la leña. En campamento hay más de 150 campamento lancho, hay más de 150 carpinterías inscritas porque están pagando impuestos en la alcaldía. Pregunte cuántas tienen un plan de manejo o de aprovechamiento o tienen guías de movilización de la madera que consumen. Ninguna. Es terrible la cantidad de extracción ilegal de madera de pino que se está haciendo Ujú. en esa zona. También hay bosques que están siendo bien manejados, hay profesionales forestales que hacen bien su trabajo y hay otras áreas de bosque pues que mantienen, protegen sus semilleros y hacen todo el proceso. Cuando discutimos en el ABA, dentro de todos de estas mesas de trabajo, comité técnico, CCA, etcétera, cómo reducir la deforestación, uno de los temas era cómo mejorar la aprobación de los planes de manejo y los planes Exacto. operativos, porque no es posible que pasen 2, 3 años un plan de manejo y después otros 2 años un plan operativo para aprobarse y luego es todo un proceso y un protocolo ir a aprovechar esa madera en campo. Ujú. Y a Sí. veces lo aprueban en invierno, ya se le venció para el verano y usted no pudo sacar esa madera. Es decir, todo eso se ha discutido a tal punto. Miren qué interesante, y ustedes jóvenes que quedan ahí medio callados, pero es que así era yo también, pero después en la vida se enfrentan con esta realidad. Miren, se escribió un proyecto para establecer el plan de manejo forestal en línea, para que ese proceso que llevaba 3 años se pudiera hacer máximo en 6 meses. ¿Cómo? Usted como profesional forestal y si tiene las cualificaciones como un técnico forestal calificado, etcétera, para poder elaborar un plan de manejo, usted lo iba a hacer todo en línea. Y si usted lo hacía todo correctamente, el plan de manejo automáticamente le aceptaba todos los requisitos que usted le sube en la plataforma
y luego alguien en el ICF verifica, revisa, pasa por los departamentos que tiene que pasar, se ponen las firmas digitales y ese documento regresa. Nosotros hablábamos de 4 meses, pero dijimos, bueno, que sea medio año. Regresa ya Bueno, la aprobado. normativa, perdone que lo interrumpa, habla de 2 meses para el plan de Sí, manejo no, y uno para el plan operativo, ¿verdad? no, Que no se cumplen. no se cumple. Entonces, eso lo discutimos y lo discutimos incluso con 2 ministros, con el que está actualmente y con el anterior. ¿Qué pasó? Ese recurso vino, se aprobó, se contrató al personal para diseñar el famoso plan de manejo. Yo me Genial. salí de trabajar el agua. Ya pasó un año y una Inmerso. consultoría que tenía que durar 5 meses terminó en un fracaso total. Mientras tanto, las guías de movilización, que son fácilmente clonables, se decide ponerles un código QR. ¿Cuánto le cuesta a usted pasar esta presentación que yo tengo a QR para que cualquier persona la pueda escanear y enviar? Creo que son cuestión de segundos. Ese sistema de QR también aquí en el país, no hasta la fecha, estoy hablando de un proceso de hace más de 2 años, no se ha podido implementar. Toma de decisiones, el perfil de las personas que se contratan, porque es que a veces quiero contratar al que me cae bien porque es mi primo o porque es del mismo partido, o porque es la persona que yo creo que va a hacer bien este trabajo, pero realmente no estamos viendo el perfil profesional de la persona. Ustedes que están aquí estudiando esta carrera, o van a ser buenos profesionales o no van a ser buenos profesionales, pero eso va a ser decisión de ustedes cuando se enfrenten a toda esta problemática, porque se van a enfrentar, van a trabajar como un manejador de áreas protegidas, van a trabajar como un técnico forestal calificado, van a trabajar revisando guías de movilización, van a ser un técnico del ICF, probablemente alguno de ustedes sea ministro o ministra, probablemente. Y se van a encontrar con toda esta problemática, es decir, voluntad política, toma de decisiones y efectividad en el manejo de los recursos debe existir. Lili, yo tenía una tía que tenía un área que tenía que manejar y yo estaba de asesor del ministro en ese tiempo y aún así me tardé más de 2 años en sacarles el plan de manejo. Es Justo. increíble la burocracia y mientras no se Ujú. automaticen los procesos, esa burocracia va a seguir así. Para vos que latifoleado, peor, porque hay Sí, mucha normativa que ni siquiera está elaborada, ni siquiera está es diseñada correcto. y hay que construirla. Y eso pasa también porque las autoridades decidan cuáles son sus prioridades. Por ahí me quedo con esta respuesta Eso. que también creo que fue Gracias. extendida, pero muy Gracias. necesaria. Interesante. Gracias, Lili, por su participación. Gracias, Dolan. ¿Algún estudiante tiene alguna consulta, algún comentario? Y Cualquier cosa. tienen en el chat creo que hay Ok, algo. Creo vamos que a ver. colocaron por ahí. Ok. Hola, buenas noches. Una pequeña pregunta. Yo como estoy llevando la clase de desarrollo rural, quisiera saber cómo se involucran las comunidades locales o pueblos indígenas en estos procesos de lava Fleck, o si hay beneficios para los pequeños productores. Voy a empezar por la parte más, tal vez no jocosa, pero los pueblos indígenas entraron a este proceso porque en la primera ronda de negociación no se incluyeron. Ellos escucharon que había una negociación de un ABA y dijeron, ¿cómo es posible que nuestros bosques, en nuestros territorios, no nos están tomando en cuenta, pero sí están tomando decisiones? Entonces, en la segunda ronda de negociaciones, ellos empujaron la puerta, entraron a la brava y se sentaron en la mesa de negociación. Así entraron. No crean que los invitaron con un oficio ni nada. Y desde entonces son parte. Eso es lo importante. Son parte del proceso de toma de decisiones. La veeduría, porque ni el gobierno ni las empresas, imagínese usted al gobierno y las empresas y con toda esta fama de corrupción que tenemos en el país y la madera con tan buen valor comercial, eh, diciendo que todo está bien. No, yo como empresario cumplo con todo, pero no sabemos qué está pasando. Entonces se necesita un árbitro, un veedor externo. Es ahí donde funciona la academia, es ahí donde funcionan las ONGs, ahí es donde funcionan las certificadoras, todas las que participaron también del proceso de negociaciones para poder tomar decisiones alrededor de la construcción de estos instrumentos. Recuerden que lo que negociaron fueron los 10 anexos que yo les mencioné. Se resalté algunos de ellos, pero todo eso fue revisado por todos estos actores. Ahora bien,
Las comunidades, ¿por qué son parte? 1974, yo les hablé del sistema social forestal. Yo trabajé en un proyecto de la Unión Europea entre el 2016 y el 2019. Estuve 3 años, el último año de hecho lo coordiné ese proyecto, que se llamaba Programa de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal, CLIFOR. CLIFOR era un proyecto que impulsaba la forestería comunitaria. ¿Y qué es eso? Bosque nacional, es decir, bosque inscrito a nombre del Estado de Honduras, no del gobierno, a nombre del Estado de Honduras. Y ese bosque, el gobierno no tiene la capacidad de manejarlo. Lo que hace es que firma convenios de manejo con las comunidades que están aledañas a ese bosque. Y le dicen, bueno, mira, yo te doy ese bosque y esta parte la vas a poder aprovechar la madera y generarte ingresos. Esta otra parte vas a poder aprovechar resina. Esta otra parte no me la toques porque es conservación. Esto es, aquí tenés microcuencas, te vas a poder beneficiar de agua. Esta otra parte puedes utilizarla para agricultura. Es decir, le doy en concesión, pero prestado, le doy en concesión un territorio nacional con bosque. Las comunidades se benefician generándose ingresos, pero a la vez las comunidades protegen contra incendios, protegen contra tala ilegal, luchan contra todos estos flagelos de deforestación. Así funciona la forestería comunitaria en papel. Y tenemos en vida real algunos buenos ejemplos, como en la zona de Teupacente y El Paraíso, donde hay organizaciones comunitarias haciendo un buen manejo forestal del bosque que el gobierno les ha dicho, te lo damos en concesión, papita, cuídalo, protegelo, generate ingresos, y hacen un buen trabajo, incluso hacen hasta muebles. Pero hay otras zonas que se les han entregado y por ahí volvemos a esos temas corruptos, donde las directivas no hacen bien su trabajo, venden la madera al mejor postor, ese dinero no llega a beneficio comunitario, no se construyen escuelas, no se construyen caminos, etcétera, y por ahí entonces va decayendo el proceso. Entonces ha habido de todo, pero la política de forestería comunitaria existe, es parte del sistema social forestal y es la forma de inclusión de las comunidades en estos procesos. Gracias, Alison. Gracias, Dolan. Voy a leer el chat. Hay un aporte de Adolfo López que dice, esta presentación nos ayuda de mucho a tener un mejor panorama de lava FLEC y su importancia para el sector forestal de Honduras, en Honduras, perdón. Ojalá que estos convenios y acuerdos perduren en el tiempo y se les dé un mejor valor y funcionamiento para garantizar la sostenibilidad en el aprovechamiento de nuestros recursos forestales. Muchas gracias, Máster Castro, por su ponencia. Con mucho gusto. Y doctor, yo ya leí el siguiente comentario. Ok. Dice que con los pueblos indígenas, ahí voy a hacer una reflexión. Es complejo trabajar a nivel de territorios indígenas. Cada uno tiene su propia cosmovisión, exigencias y también tengo que decirlo así muy claro, hay intereses propios con algunas comunidades, no voy a mencionar nombres, Los pero líderes. o algunos líderes donde Sí. están vinculados a algunas actividades ahí un poco pandas. Y incluso hay territorios en Honduras donde hay dos directivas indígenas para el mismo territorio. ¿Con cuál trabaja usted? Si se va con una directiva, la otra lo queda viendo mal y viceversa. Entonces, desde ahí hay un problema también estructural. Yo no sé si es el hondureño, el latino o el indígena, no sé. No sé dónde empezó ese problema, pero es cierto. Hay zonas territoriales donde la información no baja, no escala y se queda en muy pocos. Pero lo que sí le puedo decir, porque yo estuve 6 años en este proceso y también hay evidencias de las rondas de negociaciones, porque están todas las ayudas memorias, incluso quienes la firmaron. Ha habido una alta participación a tal punto que hay territorios que han generado sus propios protocolos indígenas, y le voy a poner un ejemplo específico, los lencas, generaron su propio protocolo de toma de decisiones y de cómo a ellos se les va a abordar con cada proyecto que llega ahí, derivado de un esfuerzo de el ABA, recursos que la Unión Europea puso para que ellos pudieran diseñar sus propios protocolos, fueron acompañados en todo el proceso y ahora lo utilizan como herramienta de toma de decisiones. Y lo conoce toda la comunidad
y son comunidades exitosas que están haciendo un manejo forestal interesante del bosque. Le menciono un ejemplo, Pueblo Nuevo Subirana, allá en la zona de Dulce Nombre de Culmí, colindante con la biosfera Río Plátano. Ellos lo convocan a usted. Si usted va a llegar ahí, primero tiene que ir a pedir permiso. Ellos le dicen cuándo lo pueden recibir, a qué horas lo pueden recibir. Y cuando usted llega, no se reúne con el líder, se reúne con la comunidad en asamblea y lo están filmando. Le tienen una camarita desde que usted arranca a hablar hasta que termina, una cámara lo está grabando y al final se firma un acta. Entonces pasa también, por eso les digo, de la cosmovisión de ese pueblo, de los intereses de ese pueblo y de los líderes comunitarios. Entonces, su comentario es cierto, parcialmente, porque hay territorios donde la información no baja, pero hay otros donde sí hay una alta participación comunitaria. Excelente, dice Joaquina. Excelente, saludos a todos. A ver. Gracias, mi estimado Dolan, por su apreciación. Un poco complejo un poco complejo el abordaje. Bien, yo, Dolan, le quería Joaquina. preguntar. No, Joaquín, Joaquina sabe de lo que estoy hablando. Un abrazo, Joaquina. Mucho gusto. yo le quería preguntar Diga, si, de acuerdo a su experiencia en el ABA, con todos estos años que ha trabajado ahí, ¿en qué momento Honduras cree usted que va a poder emitir licencia Flex? ¿O si no lo va a poder emitir? ¿O cómo lo ve usted esto a futuro? antes de la puesta en vigor del reglamento de deforestación del 2023, yo le diría que Honduras iba en una ruta o en una buena ruta a implementar en al menos los próximos 3 años una licencia flex. Con este nuevo reglamento, que no es voluntario, esa es la diferencia, no es un acuerdo voluntario, es un reglamento que exige que todos los países que no pertenecen a la Unión Europea deben de garantizar que el producto que van a comercializar con Europa esté libre de deforestación del 2021 para acá y que además cumpla con las leyes de producción del país. Está incluida la madera. Si está incluida la madera, y lo dice el mismo reglamento, en el 2027, claro, ahorita tuvo ya un año de prórroga a este reglamento porque iba a aplicarse a partir de enero de este año, pero ahora va a ser a partir de enero del otro. Probablemente en el 2028, entonces, como lo dice el mismo reglamento, dice que el EUTR y el ABA van a ser revisados y probablemente los adopte este reglamento, porque este reglamento ya tiene todos los elementos para exigir que la madera que va, no solo de Honduras, la de Guatemala, la de El Salvador, la de Nicaragua, la de cualquier país que exporte con Europa, debe de garantizar que no hizo degradación forestal, porque en el caso de ellos no es deforestación, ¿verdad? Degradación forestal o tala ilegal del 2021 para acá. Y la única manera de demostrar eso es establecer sistemas, análisis de capas espaciales, análisis multitemporales, etcétera. Entonces, lo he discutido esto a nivel de la delegación, a nivel de empresarios, a nivel del gobierno. Muy probablemente el ABA quede absorbido dentro del EUDR, probablemente. ¿Verdad? Puede que yo esté equivocado, pero hoy por hoy estamos viendo que ya el 2027, 2028, probablemente dejemos de hablar de licencia FLEC y empecemos a hablar de aplicación del reglamento de deforestación como parte de los mecanismos de comercialización de madera con Europa, porque es de estricto cumplimiento para todo. No, fíjense que no es para los países, ahí yo creo que estoy cometiendo un error. Es de estricto cumplimiento para cualquier empresa europea que quiera ingresar esos productos a Europa. Ellos le llaman operador al primer actor que ingresa el producto por una aduana a Europa. Entonces es de estricto cumplimiento para el operador. Si el operador le compra café a Honduras, el operador está obligado a garantizar que ese café no deforestó del 2021 para acá y que cumple con las leyes del país de producción. Entonces, la ley es para ellos, pero obviamente el operador, ¿cómo se va a dar cuenta? Necesita el apoyo de los exportadores hondureños y de toda la cadena, y ahí es donde yo estoy haciendo actualmente un trabajo junto con el ICAFE, la Asociación de Exportadoras, aquí entran nuevamente las organizaciones de sociedad civil como veedores. Estamos haciendo todo un proceso para analizar cuál es la
cobertura de café que tenía Honduras para el 2020. El ICF ya hizo un buen mapa que se está validando en campo y aparte de eso, el cumplimiento legal. Entonces, lo mismo que se está haciendo para el café, probablemente sea migrado. Entonces, no quisiera, porque hoy tuvieron una reunión de CCA, que no se tenía una desde hace un año. Probablemente se estén tomando decisiones interesantes que yo desconozco. ¿Va? Cuando ya saquen la memoria, pues la voy a leer, vamos a ver qué pasa ahí. Sin embargo, de manera muy personal, yo digo, así como está pintando la cosa, 2027-2028, el EUDR hoy por hoy puede absorber al lado. Gracias, Dolan. Una última consulta y si no hay, pues cerraremos con la conferencia. ¿Hay alguna última consulta o comentario? Pues yo tengo una consulta. O sea, Adelante. el proyecto, bueno, como es, o sea, vendría siendo casi de manera estricta que se tiene que cumplir con estos aspectos que pide. O sea, ¿qué estrategia o qué se puede hacer para el sector forestal con respecto a estas comunidades para poder, o sea, más bien que esto, en vez de ser algo negativo, sea como incentivo, o sea, cómo se podría presentar esta situación o trabajar con estas comunidades, porque ya de por sí es complicado que aprovechen de manera legal. Hacen planes de manejo, cosas así, porque es obligatorio. Y hay un problema por la cosa de la tierra, ¿va? Que es, si son nacionales o a veces son de ellos y son ellos quienes llevan el control de eso. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué estrategia se podría hacer para poder llegar con estas comunidades y que no sean reacias ante esta situación? Porque muchas de estas comunidades son fuertes productores de madera. Entonces, no, Eh, me reí un poco porque, mire, usted ha tocado un tema muy sensible, Micheli, ¿verdad? El tema de la tenencia de la tierra en Honduras es grave. En territorio tenemos 112.492 kilómetros cuadrados por ahí, si es que no nos han quitado o donado un bolsón más, pero en territorio. Pero si usted se va al IP y pregunta cuánto tenemos en documentos, probablemente hayan 3 o 4 dueños de una misma área. Entonces, en papeles no somos dueños no somos 112.000 kilómetros, a lo mejor somos 500.000 kilómetros, porque hay demasiados dueños de una sola área. O, como en el caso de La Palma, tenemos invasiones. 50.000 hectáreas de palma están invadidas actualmente. Si esa palma no está cumpliendo la ley de tenencia, porque hay una invasión, probablemente todo el aceite que salga de esas 50.000 hectáreas no va a entrar a Europa. En el caso de lava, todas las áreas que tienen un problema legal y existen, ahí nomás en Zambrano, aquí cerca de Tegus tenemos unas, como tienen litigio, no pueden aprobarse los planes de manejo. De por sí ya lo reflexionábamos con Lili, tardan 3 años en aprobar un plan que está con toda la legalidad. Se imagina los que no tienen legalidad. Y el primer instrumento que se exige para que usted pueda aprovechar madera en este país es que usted es dueño de la tierra. Usted tiene que demostrar que tiene un título de propiedad. Y lastimosamente no hay. El SAL, la idea del SAL es que de manera automatizada el ICF con el IP, con el INA, que son y con las municipalidades. Imagínense, 4 actores diferentes tienen potestad sobre tenencia, sobre inscripciones en tenencia de la tierra. En este país las leyes son complejas. El INA puede titular, el IP puede inscribir, el ICF puede regularizar áreas y las municipalidades también en sus ejidos pueden hacer catastro. El asunto es cómo un SAL permite una interoperabilidad y una comunicación real entre plataformas donde al meter un código de un título, yo puedo perfectamente asegurarme que no tiene ningún litigio, que está correctamente inscrito a nombre de la persona que debe de estar y que entonces eso me da paso a seguir con un proceso. Las comunidades, no es que es más fácil, pero, por ejemplo, vaya, toda la zona de la Mosquite, así ya se les tituló a nombre del pueblo Misquito. Entonces ahí el problema se reduce un poco porque ya se les dijo, el territorio es de ustedes, señor. Ustedes lo pueden manejar, ya ni siquiera es del Estado,
sino que pasó a dominio privado. Antes era público, antes era del gobierno, del Estado. Ahora es privado, ahora es del territorio misquito. Entonces ellos pueden perfectamente. Ese tipo de cosas ayudan a manejar, pero en territorios indígenas, pero tenemos un montón de territorios ladinos, los lencas andan regados en todos lados, no es como que están en un solo sitio ubicados. Entonces, mientras no se arregle el tema de tenencia de la tierra en este país, van a seguir habiendo debilidades enormes en el manejo forestal. Y eso no es barato. Se hicieron cálculos y le habíamos apostado como a 4 o 5 millones de euros. No ajustan, no ajustan para arreglar, creo que no era ni el 15-20% de los problemas de la tenencia de la tierra en área forestal en este país. Imagínense qué proyecto, qué institución, tal vez ahora con este banco que da préstamos, el CAF, quieran apostarle a ese tema, pero realmente va a seguir siendo una problemática, Michelle, y muy seguro, muy probablemente dentro de 10 años, cuando el doctor me invite a otra ponencia y estén otros participantes, voy a volver a decir lo mismo. Es que no, yo no le veo una solución práctica, real y que no cueste dinero, que no sea costosa para arreglar el problema de tenencia de la tierra. Y surge porque 4 instancias diferentes pueden hacer inscripciones o regularizaciones o generar documentos de tenencia en este país. Bien, muchísimas gracias a todos por las intervenciones y comentarios. Dolan, gracias. En nombre de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal, en nombre de los docentes, agradecemos su tiempo. Como ya lo mencioné al inicio, pues usted tiene un trabajo y este es un tiempo extra que le estamos quitando. Aquí hay un comentario final, quiero ver qué dice Adolfo. Entonces, los tratados internacionales son más una idea de querer hacer las cosas bien. Qué triste por Honduras, dice. Voluntad política, voluntad política. Okay. Y como les digo, probablemente dentro de ustedes esté el próximo ministro del ICF o la próxima autoridad de la CERNA o del INAH. Entonces, hay que valorar todos estos escenarios y al momento de aceptar un cargo de esos, considerar que se van a enfrentar a realidades fuertes, fuertes y serias en este país. Y es cierto lo que dije, por eso le dije a Joaquina, parcialmente es cierto, ¿va? Porque hay comunidades que no, pero hay comunidades que sí, que no llega la información y nadie está interesado en llevarles tampoco la información, porque la información es poder y a veces no les queremos dar poder a las comunidades. Pero ánimo, no se desanimen. Nosotros, algunos de nosotros ya estamos en este mundo trabajando duro y pasa porque sean buenos profesionales y busquen hacer las cosas bien. Individualmente, ya de manera colectiva podemos hacer cosas interesantes en este país. Gracias, Dolan. Con esto damos por cerrada la conferencia. Gracias a todos los que asistieron y vamos a seguirles invitando cuando tengamos otro ponente. Pasen buenas noches todos. Hasta luego. Listo, un placer, mucho gusto, doctor. Un placer con todos, que estén bien. Buenas noches, que estén bien.